La seguridad laboral es un tema que fue muy solicitado por nuestros televidentes y por este motivo el licenciado en Higiene y Seguridad Laboral Enrique Blessing comenzará a desarrollar distintos temas. En esta oportunidad nos hablará sobre los cuidados en el manejo de agroquímicos en el campo. Dentro de las actividades del campo se utiliza mucho los agroquímicos. Estos elementos sirven para diferentes cosas de acuerdo al componente químico que tiene. Estos se pueden clasificar en plaguicidas, que se utilizan para la eliminación de elementos no deseados dentro de los cultivos, y los fertilizantes, que son elementos que sirven para favorecer el crecimiento de los cultivos, ¿sí? En todos los casos los agroquímicos tienen la característica de ser tóxicos. La toxicidad se da por el tiempo de exposición que tenga la persona o el animal o la planta y el contacto, ¿sí? Si es mayor contacto tenemos mayor toxicidad. Entonces podemos decir que los agroquímicos tienen elementos que son perjudiciales para la salud. Entonces, por todo esto hay que tener mucho cuidado con su manipulación. Primero, cuando hago la compra de los agroquímicos y es trasladada al lugar donde va a ser aplicado, debo tener en cuenta que siempre vayan en la parte posterior, digamos, del vehículo, ya sea camión o camioneta, que ese lugar esté limpio, que no tenga elementos que son perforantes o cortantes que puedan comprometer los envases de estos agroquímicos. Nunca deben llevarse en lugares donde se trasladan animales o comida para animales ni personas. Una vez que llegamos al punto donde vamos a almacenar estos elementos, hay que tener en cuenta que el lugar dispuesto para esto sea un lugar que esté ventilado, que esté limpio, libre de elementos como humedad, y las ventanas o los lugares que den con estos agroquímicos debe ponerse de tal forma que el sol no dé directamente hacia los envases. También hay que tener en cuenta que estos son elementos muy inflamables, entonces debo tener a disposición dentro de este lugar de almacenaje matafuegos para poder, en caso de que haya un incendio, para poder combatir este riesgo. También es importante que este lugar sea únicamente para guardar estos elementos. En ese lugar no se debe comer, no se debe almacenar ropa, animales o elementos que vayan a ser después ingeridos por personas. También es importante tener elementos que sean absorbentes, ya sea acerrín o arena, para controlar algún tipo de derrame. Después, en el momento de hacer la aplicación, siempre voy a usar los elementos de protección personal que vienen detallados en la hoja de seguridad que viene acompañado de estos elementos. La forma de ingresar al cuerpo que tienen los agroquímicos se da de tres maneras. Se da por inhalación, que es cuando yo estoy cerca de un agroquímico y el vapor es aspirado por mi nariz. Puede darse por ingestión, es cuando yo tengo un elemento que está contaminado con algún agroquímico y es llevado a mi boca, ya sea de manera de un elemento sólido o en bebida. Y por contacto dérmico, ¿sí? Cuando yo estoy en contacto con algún elemento que está contaminado, o cuando estoy haciendo la aplicación de este agroquímico. Si yo tengo algún contacto con este elemento por absorción dérmica, va a entrar a mi sistema y va a provocar algún riesgo para la salud. En el momento de hacer la aplicación, tenemos que tener en cuenta los elementos de protección personal que deben utilizarse de manera obligatoria. Uno de estos es el protector facial, que va a impedir que las salpicaduras lleguen hacia el rostro, donde tenemos vías de acceso al organismo. Otro de los elementos que debemos mantener siempre son los guantes de nitrilo o de látex, que en lo posible deben ser hasta los codos,
¿sí? Eso va a permitir que el contacto de las manos con el agroquímico esté aislado. Otro de los elementos que debe utilizarse son las botas de goma, que eso va a permitir que no quede ningún elemento alojado en mi calzado, y después de ser utilizado debe ser lavado. Y de ser posible un mameluco enterizo que me va a aislar el cuerpo, o sea, va a aislar la contaminación dérmica hacia el interior de mi organismo, ¿sí? Eso va a generar una barrera que no permite el ingreso de estos elementos que son contaminantes al organismo. Otro de los elementos de protección a tener en cuenta, en caso de no poder utilizar un mameluco, es la ropa de algodón, ¿sí? La ropa de trabajo de algodón que sea manga larga y de pantalón largo también, que eso me va a generar una barrera también en caso de sufrir un derramamiento y un contacto. En el momento de hacer el lavado de los equipos después de haber hecho la aplicación, es importante ver dónde se hace este lavado. Hay que hacerlo lejos de las fuentes que son de agua, como ser un río o una acequia, que puede provocar una contaminación para las personas o los animales que tomen agua de ahí. Eso se realiza en un lugar determinado donde estamos lejos y aislados de posibles contaminación para las otras personas. También es importante que la ropa que yo utilicé para hacer la aplicación de estos elementos sea lavado de manera independiente de la ropa de la familia o de la casa, porque esto también puede transmitir la concentración de estos elementos puede transmitir una contaminación hacia la otra indumentaria. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y cuidarlo. Una vez que he terminado de hacer la aplicación y tengo los elementos, los envases, debo hacer una disposición final adecuada. ¿Cómo se hace esto? Se hace un triple lavado donde coloco 1/3 de agua dentro del envase, lo agito durante 30 segundos y tiro el contenido de esto en un lugar, como habíamos dicho, adecuado, ¿sí? Que esté lejos de las viviendas, lejos de los lugares donde las personas tomen agua, lejos de los lugares donde transiten animales. Realizo esta tarea 2 veces más y una vez que termino, agarro un elemento punzante y hago perforaciones en el envase para que no vuelva a ser usado ni para combustible, ni para agua, ni para ningún otro elemento. Los envases de agroquímicos son únicamente para agroquímicos. Entonces hay que tener ciertos recaudos siempre en el contacto con estos elementos, no solo por las personas que aplican estos elementos dentro de un lugar donde se cultiva, sino por las personas que están alrededor. Hay que respetar siempre la hoja de seguridad que traen estos elementos y tomar la máxima cantidad de recaudos para que estos elementos no lleguen hacia las personas, animales o hacia otros cultivos que no queremos contaminar. Llegamos al final de Seguridad, Prevención y Servicios. Si desean comunicarse con nuestra producción, lo pueden hacer a los números que figuran en pantalla o por mail a productoradgqtucumán@gmail.com. También, si desean volver a ver notas de este programa, nos pueden buscar en Facebook como SPS Programa de Televisión, en YouTube en nuestro canal como Productora de GQ o en www.productoradgq.com.ar o www.tucumantv.com Programa SPS. También quiero recordarles que en nuestra página personal incorporamos un foro de seguridad para que usted pueda interactuar con nuestros profesionales. Ahora sí nos despedimos, si Dios quiere, hasta el próximo sábado a las 16:30 horas. Que tengan una buena semana.